Señores presidentes, mandato cumplido, demás integrantes del panel y asistentes, quiero darles a todos la más calurosa bienvenida a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Católica, cuya cátedra de Ciencia Política, como todos los años, nos plantea temas de reflexión trascendente, invitando para ello calificados expositores. El título de la convocatoria de hoy es Los medios, la política y la democracia. Y a la vez que un título define el objeto de esta importante actividad. A mí personalmente me gustaría encuadrar esta reflexión en la más amplia cuestión de la calidad del Estado de Derecho. Para que la calidad del Estado de Derecho sea verdadera, se requiere primero que los medios actúen de modo enteramente libre, como dice la Constitución en el artículo 29. Y enteramente quiere decir con totalidad, sin partes, sin parcialidades, sin limitaciones como las que, por ejemplo, incluye el proyecto de ley de medios que el Senado tiene en este momento a estudio y que a través de 200 artículos es un catálogo de limitaciones a la libertad de los medios. Igualmente, la democracia, el otro término que se incorpora en el título convocante de esta reflexión, supone control. Cuando el control se recorta o se limita, surgen ámbitos de irresponsabilidad. Y esos ámbitos de irresponsabilidad siempre resultan agraviantes de derechos de los particulares, de derechos de los compatriotas de a pie. Cuando no se atiende a las necesidades individuales y colectivas del demos, que somos todos y cada uno, entonces se desmerece la calidad del Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho no es una categoría formal, no se identifica con la realización de un acto electoral cada X meses o años, sino que es una categoría sustancial y cargada de valores a realizar que suponen en primer lugar la centralidad de la persona humana en el sistema jurídico y como contrapartida un Estado servicial de la sociedad y servicial de cada uno de los integrantes. Por todo esto, solo nos cabe agradecer muy mucho a los dos presidentes mandato cumplido que nos acompañan, a los distinguidos periodistas que han aceptado compartir esta reflexión y a ustedes que generan el espacio para este intercambio. Señor rector, le voy a pedir que a partir de este momento usted asuma la presidencia de este panel y con eso dejamos en uso de la palabra al profesor Ignacio de Posadas, catedrático de Ciencia Política y promotor de esta actividad. Padre. Una introducción muy breve, más allá de adherir a los saludos y al agradecimiento que hizo el señor decano a los panelistas. Nada más que explicar un poquito la teleología de esto y un poco la mecánica. La cátedra de Ciencia Política siempre ha tenido claro que su objetivo no es pretender transformar a los estudiantes en politólogos. No es por eso que eligieron la carrera de Derecho. La meta de esto, o el enfoque de esto es distinto, es
tratar de explicar, de convencer, de demostrar que el derecho, bajo cualquiera de sus manifestaciones, sea de la forma que lo vayan a ejercer, no existe en un vacío y no es un mero fruto de la voluntad. Existe en una realidad, y una parte esencial de esa realidad es la realidad política. Sea que se vaya a crear derecho, a interpretar derecho, a aplicar derecho, todo ello ocurre, tiene que ocurrir dentro de la realidad. O de lo contrario, los resultados pueden ser muy negativos. Y la segunda intención de esto es, y es la que está más próxima, si se quiere, al tema del seminario, es ante una realidad que viene ya de hace un tiempo, de desinformación, apatía, desinterés, rechazo, menosprecio, si se quiere, por la actividad política, tratar de comunicarle, sobre todo a los estudiantes, que no solo es una parte fundamental de la vida en sociedad, sino que hace a la esencia del funcionamiento de la democracia. Y que no es bueno para una democracia que no se reconozca, que no se conozca y que no se reconozca la actividad política. Esas son las metas de este seminario, enfocado sobre todo a ese problema contemporáneo, de un poco eso y a mí que de la vida política. Y vinculado a eso es, bueno, en esa realidad, ¿qué rol juegan los medios? ¿Y cómo es visto ese rol? Del lado de los medios y del lado de los dirigentes políticos. Los medios ayudan, entorpecen, informan, distraen, distorsionan, acercan, alejan. Ese es el sentido de este seminario. Y la mecánica es muy simple. Hoy tenemos dos dirigentes políticos que no precisan introducción, de gran envergadura, por su capacidad, por su experiencia, por su trayectoria, y no solo en nuestro país. Y mañana vamos a tener tres periodistas de gran envergadura en el Uruguay, con enfoques quizá distintos. Uno proveniente de la prensa escrita, Martín Aguirre, otro de la prensa oral, de Emiliano Cotelo, y el último de la prensa televisiva de Del Castro, que son distintas entre sí. Y bueno, después haremos una mesa redonda, y tanto hoy, después de las exposiciones de los expresidentes, como mañana, por supuesto, las preguntas de todos ustedes son bienvenidas. Así que, sin más, le ofrezco la palabra al doctor Lacalle. Gracias, doctor Posadas. Señor rector, estimado colega don Julio María Sanguinetti, profesor Tejero y Aguirre, Castro y Cotelo, tres estrellas del periodismo nacional, y todos los demás amigos. Quiero destacar aquí la presencia de alguien que para mi vida política fue indispensable, como es el doctor Pablo García Pinto, secretario de la Presidencia, el que seguramente más costo pagó por aguantar al presidente de la República durante 5 años, y quiero agradecerle muy especialmente que aquí esté. Yo diría que lo primero que tenemos que analizar es la relación, o hacer una relación de la misión que pueden cumplir cada uno de los medios de comunicación en relación a el político, en relación a la actividad cívica. Y por supuesto empezamos con la prensa, que aunque después se usa genéricamente como abarcante de todos los demás, la prensa escrita, que es quizás una tautología decir eso, pero la prensa escrita, los periódicos, los diarios, los semanarios, como característica tienen una que es la casi total libertad frente al Estado. Es decir, no dependen de un permiso, no dependen de una adjudicación de ondas, y por tanto, frente al Estado puede surgir la cantidad que se quiera de periódicos, y en algunos países, como en la Argentina,
el tema del papel se convierte en una palanca, a veces la única quizás que pueden tener en materia de amenaza o presión por parte del Estado. La publicidad del Estado es otra alimentación de la prensa escrita como de las otras, pero lo importante es que para mí es el medio más independiente porque pueden hacer todos los días y en cada esquina un medio de comunicación. La característica fundamental es la permanencia del concepto. Mirá qué buena la columna de ayer, te la mando, te la transmito, y además aquello de que lo dicho, dicho está. Si bien hoy día con las grabaciones se puede hacer lo mismo, pero cuando uno utiliza la palabra escrita tiene tiempo de corregirse, una vez que la soltó queda para siempre, para bien o para mal, pero esa fijeza del concepto ayuda mucho al pensamiento político. Porque leer una columna del doctor Sanguinetti y leer una columna de Ignacio Posadas, sabemos que estamos abrevando en el pensamiento de gente capaz, inteligente, que no escribe en vano, porque aunque parezca mentira, la palabra escrita uno lo ata mucho más. Y puede guardarse, coleccionarse. Recientemente se ha publicado la colección de artículos de Ignacio Posadas y realmente son de mucha utilidad hasta para los estudiantes y para los propios políticos. Lo que sí hoy día el doctor Mercader, Manino Mercader, me decía con mucha justeza, me decía, nunca más te vas a enterar de una noticia importante por los diarios. Porque ocurrió y lo dijo la televisión, ocurrió y lo dijo la radio, va sí a tener el relato más profundo y los comentarios, que es lo que nos va a llevar a una parte de lo que vamos a decir en el día de hoy. Es decir, me voy a enterar por la radio casi seguro, porque es quizás el medio más expandido, por la televisión que casi todos miramos de noche, y de mañana voy a leer el diario El País a ver qué más me dice del naufragio, si se ahogaron, si no se ahogaron, si era el capitán, si estaba la capitana joven, pero la noticia ya la tengo internalizada. Entonces, permanencia que permite su transmisión exacta y relativa independencia frente al Estado. Las radios, ya entramos en el concepto de usuarias de espacios que los concede el Estado, de ahí deriva toda una serie de temas. También la publicidad del Estado a veces cuando abunda tiene su influencia, sobre todo en las que son marginales. Yo recuerdo, le habrá pasado seguramente al doctor Sanguinetti, que alguna vez adjudicó una radio a alguien vinculado o conocido y en la siguiente semana es, bueno, y ahora conseguíme los avisos. Es decir, hay una dependencia de los que son marginales en cuanto a su supervivencia de los avisos del Estado, que es una manera importante de ejercer cierta influencia. Para mí la radio es lo conceptual por esencia. Yo, a darme a elegir, discúlpenme, elegiría siempre radio para hablar. Hay tiempo de explicar y es un medio esencialmente conceptual. Nadie se fija de la corbata que tengo, como puede pasar en la televisión, o si estoy haciendo morisqueta, o si estoy más gordo o más flaco. Es esencialmente conceptual. La señora que está en su casa, las radios en los autos son una difusión tremenda, y los grandes programas periodísticos que tenemos también, digamos que el Uruguay tiene un excelente nivel de programas de radio. Hay más tiempo, es al momento, es decir, lo que pasa, se interrumpe cualquier programa para decir que ha pasado tal cosa en Ucrania, y tiene esa dependencia en el origen. Y la televisión abierta, también adjudicación, también publicidad y la fuerza de la imagen. No hay duda que el golpe que da si uno sabe utilizar lo que nos da el canal del señor estimado amigo Castro, que es 1 minuto y medio para explicar la teoría de la relatividad, uno aprende a explicarla. Y el que le toma los puntos a la televisión y sea capaz de mirar a la cámara cuando hay que mirar a la cámara y en 1 minuto 15 contar la posición política que tiene, ese tiene una ventaja terrible, porque el que mira a los ojos fija el pensamiento. Ahora requiere un entrenamiento en los noticieros, me refiero. Después están los programas periodísticos, que también esos permiten una cierta latitud en cuanto al tiempo, pero nunca es demasiado, porque el medio vive de eso, del cambio permanente.
Y además es seguramente donde vamos a saber las noticias importantes, en radio o en televisión. Hay un aspecto que debemos señalar, que es la responsabilidad legal. Ustedes saben que en nuestro derecho está penalizado el desacato, es un delito que va a tener que desaparecer. Tiene que haber alguna manera de responder a las irresponsabilidades que se puedan generar desde los medios, estos tres que hemos mencionado. Yo recuerdo que una vez en la Universidad de Columbia, totalmente despistado yo, pretendí explicarles la ley de duelos y el honor. Y no es que en Estados Unidos no tengan honor, es que no concebían lo que era el honor. Decía damages, es decir, dinero. Usted va a pedir daños y perjuicios, va a hacer una demanda al señor Castro, al señor Aguirre, al señor Cotelo, por tanto dinero, porque allí, claro, van derecho a lo civil y al dinero. Nadie se le ocurría que la reparación del daño, y lo de la ley de duelo, bueno, le parecía de Aaron Burr cuando mató a no sé quién, a los principios de la historia de Estados Unidos. El concepto del honor es muy difícil, y además yo creo que hoy día, si reinstauráramos ese tipo de reparaciones de honor, hay mucha gente que el concepto del honor no lo internaliza porque no lo tiene. Yo describí el honor, esto es anecdótico, como una vez me lo dijeron en España: es el regalo que me hago a mí mismo todas las mañanas, mi respeto por mí mismo. Pero en esta historia que parece tan banal y tan normal, aparecen las redes sociales. Y entonces ahí sí entramos en una terra incógnita, porque estamos ante la anarquía creativa, estamos ante la libertad absoluta. Ahí no hay permiso, no hay propaganda, no hay onda, no hay papel, no hay nada. Ahí es meterse y empezar a apretar teclas. Y no hay duda que es un tema al cual sugiero que el año que viene la cátedra le dé importancia, porque de a poco vamos entrando en esa selva que es verdaderamente una selva, más allá del sentido figurado de la palabra, porque en ella no hay punición ni responsabilidad de especie alguna. En las redes sociales se lanza la especie más indignante, canallesca y criminal, y ahí está. Y vayas y corre, la calumnia Sofia come il vento. Entonces estamos ante un fenómeno de comunicación que además es preferentemente para cosas políticas, más allá de chismes y todos los Facebook y todas estas cosas, que nos pone ante una fuerza terrible, quizás indispensable en una campaña política, pero que es un monstruo. Sacamos el tapón y salió fuera de la botella el genio. Solamente en países como China han logrado controlar a través de no sé qué mecanismo, porque yo estoy ya en terreno totalmente incógnito para mí, a través de Google y no sé qué, han logrado de alguna manera ponerle el freno mulero a esto, pero ese es un tema importantísimo. Es el nuevo medio, que no es ni televisión, porque puede tener imágenes, aunque tenga imágenes, que no es radio, tiene sonido, y que es escrito. Ese híbrido se ha convertido en el gran protagonista para mí de la acción política. En nuestro país hemos tenido dos momentos, no se pueden distinguir, pero tanto el doctor Sanguinetti como yo, que somos de la misma edad, nos acordamos, bueno, el IVA son 5 años, nos acordamos del tiempo de la prensa con bandera. A mí me parecía fantástico, ¿no es cierto? De mañana el día, la mañana, el debate, el país, el popular, el sol, el bien público, a media tarde la tribuna popular, de tarde la mañana el diario El Plata, y dele pum pum, porque eran unas discusiones fantásticas del tiempo feliz en que no había ni televisión ni encuesta, en el tiempo en que política era arte y era desafío y era pasión. Bueno, pasó, se vendían 500.000 diarios por día, se compraba un diario de mañana y otro para leer en el ómnibus a la vuelta del trabajo, El Plata o el Diario de la Noche. En las casas se recibían 2 diarios, en la casa recibíamos 3, la mañana el debate
Ustedes iban a adivinar que era La Mañana y El Debate, ¿no es cierto? Era fácil darse cuenta, y El Diario de la Noche. Bueno, ese era el tiempo en que uno iba a buscar una opinión ya sabiendo que era la opinión de Luis Val. Entonces iba a Acción y había escrito Julio María, había escrito Flores Mora, había escrito el otro y el otro y el otro. Querían la del doctor Herrera. El doctor Herrera publicaba 5.000 diarios por día. Era la carta que Herrera le mandaba a 5.000 personas. Que en Tacuarembó, en Florida, lo ponían abajo del diario El Debate y dijo, el viejo dijo tal cosa. Y chao. Era una carta a los militantes para la pelea política. Bueno, pero ese tiempo terminó. Hoy día tenemos diarios con independencia, llamémosle así. Tenemos diarios como nuestro querido diario El País, donde somos columnistas, que la página editorial es notoriamente afecta a nuestro partido, como no podía ser de otra manera, pero que ya no son aquellos pedazos de papel que eran banderas, son empresas periodísticas que tienen una relativa opinión. Y el tema de la independencia, bueno, alguien dirá, Búsqueda es independiente. Seguramente, yo creo que tiene un altísimo grado de independencia. Voces del Frente, a pesar de su nombre, tiene una cierta... Y después están aquellos que uno abre el diario y sabe que es a favor del Frente, a favor de tal, a favor de tal. No existe la prensa totalmente abanderada, pero hay alguna que sí lo es. Y las radios tienen los programas periodísticos independientes, que lo son y los hay, y después los programas partidarios, que son meramente publicidades. Ahora, el contenido, porque nos pone acá el doctor Posadas, el contenido son informativos, son entretenidos los diarios. Yo diría que la información es muy buena. A veces son noticias del pequeño ámbito del país. Yo creo que eso es bueno, que tampoco seamos el Herald Tribune, que lo puede leer uno en cualquier lado y dice lo mismo. Tiene que tener el suficiente grado de ocuparse de las cosas del mundo, porque a todos nos interesan. Pero yo diría que en economía tenemos muy buenas informaciones, tanto en radio como en los diarios, en agro, sobre los emprendedores, sobre deportes, sobre cultura. Hay suplementos de cultura que son una maravilla. Me acuerdo del diario El Día, que tenía aquel famoso suplemento marrón, que era una maravilla, que dirigía Dora Isela Russell. Y creo que los programas de periodistas de la radio y la televisión cumplen una función. El buen interrogante, el interrogador, el que sabe preguntar, el que sabe sacar. Emiliano y Castro son bastante expertos en esa materia. Creo que la parte de entretenimiento, que es una palabra tan laxa, bueno, supongo que sí, que llenan los requisitos. Hay comentarios culturales, hay comedias en la televisión, había comedias en las radios, hay entretenimientos en los diarios. Pero lo que nos importa, una vez descrito esto, es la relación con los políticos. ¿Cuál es? Yo creo que nunca va a ser perfecta, y no debe serlo. No debe serlo. Tenemos que ambos estar con una relativa prevención, no hacia la persona, sino a los roles que tenemos que cumplir. Nosotros venimos a decir lo que creemos que es verdad y lo que creemos que es bueno, y siempre vamos a protestar que nos ponen poco título, poca foto, pocos minutos, o le dan más a Juan que a Pedro. Eso descuéntenlo, porque va a ser así de aquí hasta el siglo que viene. Sí, yo creo que tenemos que regirnos más por las normas pactadas, que son las normas de comportamiento aceptadas en todo el mundo. Cuando yo digo esto, no es para el récord, tiene que haber una aceptación, salvo que la persona me diga, mira, yo eso no lo respeto, así que no me digas nada, pues yo todo lo que me digas lo publico. Muy bien, si alguien me hace ese aviso, yo no le contaré algunas cosas. Yo creo que ese es un sistema que ayuda, de la misma manera que el decirle a alguien, mira, alrededor de este tema te puedo ayudar a que lo ubiques, es decir, agregarle
el condimento alrededor para que sepa que cuando tal partido dijo tal cosa, había todo un proceso formativo para que se llegara a ese nivel. Y después, por supuesto, yo creo que, y esto ha sido lo más difícil que me ha tocado a mí por lo menos, si me van a citar, llámenme antes. Es decir, si van a decir ayer Lacalle en la Universidad Católica dijo esto, no cuesta nada, es cierto, Luis Alberto, salvo que tengan grabado y me estén viendo, pero si es ayer Lacalle dijo la barbaridad tal en la Católica, bueno, llamen a ver si dijo una barbaridad tan grande o la normal, no cuesta nada. Sobre todo en cosas delicadas, ¿no es cierto? Si uno habla sobre el nombre de una escuela, macanudo, pero si habla sobre la ley de aborto, desea ser consultado apenas se vea que puede ser necesaria una consulta. A mí me parece que es lo mejor para sanear la relación, porque después publican lo que quieren. Llamaron, el doctor Lacalle, Luis Alberto, Cookie, ¿esto es así? Sí, está. No es así, mirá, yo lo voy a publicar, está, perfecto. Pero el aviso y el que haya una cierta actitud de cuidar las personas y cuidar su prestigio, me parece que es muy importante que lo asumamos. La relación entonces entre los periodistas y los políticos no se me ocurre mayor cosa, salvo el tema de los debates, por ejemplo, pero hacen falta dos para bailar el tango. Es decir, si los políticos no principales no quieren debatir, ¿qué le queda a los programas de televisión, que serían en este caso los ámbitos más naturales, y la radio quizás acompañando? Bueno, que alguno quiera hacerlo. Por ahí andaba alguien diciendo que por un proyecto de ley iba a obligar a debatir. Bueno, tampoco hagamos de la ley, como es la costumbre en el Uruguay, el que arregla la vida. La ley no está para eso, ni puede obligar a nadie. Pero en esta época electoral yo creo que sería bueno que hubiera debates. Es más, yo que soy bastante ingenuo a pesar de la edad que tengo y el kilometraje, el año pasado presenté un proyecto de ley diciendo que una vez que se conozca el resultado de la elección interna, los candidatos tienen 10 días para presentarse ante la Corte Electoral con 5.000 o 6.000 o 7.000, no sé cuántos caracteres, que ahora no me doy cuenta bien cómo se mide, pero bien cortito, decir yo quiero ser presidente por esto. Y ese mensaje de los 5 candidatos, de los 5 partidos, de los 6 partidos, de los 7 partidos, la Corte Electoral no solamente lo debería colgar en las redes, sino publicar un folleto como el padrón electoral, y 3 semanas antes de las elecciones con todos los diarios lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano, lo que dijo Mengano, lo que dijo Mano. ¿Por qué? Yo creo todavía en el contrato electoral, yo creo en el compromiso, que alguien me tiene que decir yo voy a hacer esto, porque por lo menos cuando yo lo asumí y lo dije, me traté de regir por eso. Y el doctor Sanguinetti sabe que muchas veces discutimos sobre esos temas, pero yo me consideraba que había dicho esto va a ser mi plan. Bueno, no se ha votado esa ley, es una lástima porque eso daría lugar a los debates, ¿no? Yo comparo el de fulano con el de Mengano, de ahí deriva naturalmente un debate. Yo creo que el tema con el dinero debe ser muy antiguo, pero se ha vuelto una verdadera una gabela, un castigo sobre el político, el tema del dinero. El tema de la publicidad, ustedes no saben lo que van a costar estas elecciones internas. Es realmente de loco. En otro acto de ingenuidad, hace un año propuse eliminar la publicidad de televisión y radio en las internas, haciendo la diferencia entre las internas y las nacionales. Una es obligatoria, la otra no. Una es tema interno de los partidos, entonces es relativamente más fácil, van a votar 1 millón de personas, 1.200.000. Además, ¿cómo hacíamos antes para hacer elecciones si no había televisión? En un país de 3,5 millones y 2,5 millones de votantes, los conocemos por nombre y apellido. No quiso ninguno de los partidos, ni incluido el mío, ni incluido mi sector, votar eso que para mí era liberarnos de un primer desembolso que es tremendo.
lo que hacíamos es sustituíamos eso, mejor dicho, la prohibición se atenuaba con el uso de las radios del Estado y el canal del Estado. En tiempos como va a ser Andeu, ahora que vieron va a dar tiempo, que me parece muy bien. Bueno, pero eso, única propaganda en las internas. Y la otra en la esquina. Como decía el doctor Herrera, súbase al cajón de querosén. Yo me di cuenta de eso cuando me contaron que el querosén venía en unas latas muy buenas, de no sé cuántos galones adentro de unas cajas de madera, y se usaban como estrado en las esquinas. Bueno, súbase al cajón de querosén, decía Herrera, ¿quiere ser diputado? Suba al cajón de querosén y consiga los votos. Bueno, si hacíamos elecciones en la época que no había ni encuestas ni televisión, que era una época divina, a mí me parecía que las internas podían desarrollarse de esa manera. En el Brasil hay tiempos asignados en las elecciones nacionales. En Inglaterra está prohibida la propaganda por televisión y no vamos a decir que no es un país democrático. Yo creo que estamos ante un tema al que hay que echarle diente, pero hay que hacerlo el año que viene, cuando no se sepa quiénes son los aspirantes. Creo que el subsidio que ahora por suerte los partidos recibimos también durante los periodos de gobierno, ya no es solamente el subsidio a los votos, la compensación por votos, sino que es permanente, cosa que siempre abogamos porque es más necesario el partido en el entremedio, manteniendo su cuestión de jóvenes y cultural y conferencias y formación, que en el momento electoral. Bueno, ahora estamos en esa situación y yo creo que es una decisión muy bienvenida. Pero de todas maneras, nosotros creemos que el tema de lo que cuestan las campañas, sobre todo en una plaza muy pequeña para ir a el plus que siempre hace falta, porque el subsidio cubre un mínimo aspecto. Y las campañas financieras en el Uruguay apelan a las mismas personas y a las mismas empresas. Y es una vez para las internas y otra para las de octubre y después las municipales. A mí me parece que ese es un tema muy importante, pero ir directamente a soluciones sustitutivas. Yo creo en la limitación del aviso que lo coloca al político como un detergente. Porque entre Mr. Músculo y el candidato Luis Alberto Lacalle Herrera, y bueno, la musiquita cambia, pero siempre aparecen niños con túnicas, palomas, puertos y tractores. Y un cantito más o menos bueno, que los ha habido y muy agradable, y ahí va el candidato. No, eso no es propaganda electoral para mí. Pero también cuidado con pretender regular todo por ley. O sea, ahí tenemos que estar en un equilibrio en el cual creo que nosotros, los que ya estamos fuera de la carrera, podemos dar una opinión mucho menos atada que la que pueden dar los que están ahora. Pero yo creo que no podemos seguir con este sistema de financiamiento de las elecciones a través de los pedidos de donaciones. O el Estado asume un costo mayor, que no estaría mal frente a un Estado que tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares. El hecho de que la gente vote sabiendo y a sabiendas no es poca cosa en materia de inversión, es una buena inversión. O regular de otras maneras. El tema de la relación, entonces, estimado profesor Posadas, para mí llega hasta ahí. Ahora tenemos, como mencionó muy bien el doctor Del Piazzo, la ley de medios, que es todo un tema, pero creo que pasada la ley se va a aprobar, porque estamos ante una mayoría que está establecida de antemano. Pasado ese trago, yo creo que el año que viene vamos a tener que analizar cómo se financian las elecciones en el Uruguay. Un país demasiado chico para que sean las cifras que realmente son, por lo menos a uno que no está acostumbrado, cuando ve los ceros impresiona. Y me parece que es una lástima, porque yo no he visto determinismos a través de quién dio o quién no dio, pero va a llegar un momento en que, claro, alguien puede, decimos, te pago la mitad de la campaña.
No quiere decir eso que haya una atadura, pero tampoco es bueno, porque en definitiva ni siquiera los medios se van a ver perjudicados, porque el cuento de que van a perder clientes, no, dan de baja los jabones, los detergentes, FUCAC y las tarjetas de crédito y meten a Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio. Porque los minutos son los mismos, entonces nadie pierde, al contrario, tener clientes en los partidos políticos no creo que sea muy bueno, porque somos siempre después difíciles para la hora de cumplir. Así que ya me fui medio lejos, estas son las reflexiones que a mí se me ocurren y mañana discutiremos y muchas gracias. Adelante. ¿Sí? Como quiere usted. Como usted prefiere. No, acá también funciona. Ahí también. Bueno, esto, che. Sí, Voy a venir. bueno, como rector, presidente, profesor, especialmente estudiantes, colegas periodistas. El doctor Del Piazzo encuadró el tema dentro de lo que es el estudio de los medios en la Facultad de Derecho, dentro del espectro amplio de las libertades que tenemos que garantizar. Partimos de esa base, del cuadro de una democracia en la cual la libertad de los medios de difusión es fundamental. Jefferson decía, antes de ser presidente, la libertad de prensa es la garantía de todos los demás derechos. Después que fue presidente dijo, la libertad de prensa es un mal necesario, porque no tenemos más remedio que aceptarla, porque en cuanto la limitemos vamos a terminar negándola. Bueno, ya había ejercido el poder, y no solo el periodismo, como lo había hecho con tanto brillo antes de ser presidente de la República. Creo que también el presidente Lacalle ha ubicado muy bien lo que es el fenómeno de los medios, su relación con la política y en nuestra realidad. Yo, para ser complementario, tomaría otro camino, y es el de ver el impacto que la revolución tecnológica que estamos viviendo tiene sobre los medios y sobre la democracia. Está claro que hoy no estamos viviendo la sociedad en la cual nosotros nos formamos, en la cual ni siquiera se formaron nuestros hijos, sino que ya estamos en una sociedad distinta. Sociedad del conocimiento que ha transformado el concepto de propiedad, porque hoy la propiedad intelectual vale tanto más que la propiedad material. Sociedad de la comunicación, que permite esa información instantánea de la cual aquí recién se hablaba, y de la sociedad del consumo, de la cual tanto se habla y que tiene tantas vertientes para mirarlas. Por un lado, sociedad del consumo que ha democratizado el acceso del hombre común y del ciudadano común a muchas cosas antes reducidas a la élite, y que van no solo en los instrumentos del bienestar, sino también en los instrumentos de la cultura. ¿Cuánta gente escuchó a Mozart en vida? Una vez intenté hacer un cálculo y no llegué a más de 5.000 personas, ¿no? Y hoy el mundo entero lo puede disfrutar sobre otras dimensiones. Estamos en otra sociedad. La sociedad ha cambiado, la estructura de la familia ha cambiado, la estructura de la economía también. Estamos en una sociedad distinta. Todos aquellos grandes predicadores que tuvimos en el siglo XX han ido cayendo uno tras otro. Desde los del fascismo hasta los del romanticismo, hasta los de los nacionalismos económicos o intervencionismos. Uno los barrió la sociedad, la economía de mercado, como a los marxistas, a otros los barrió la libertad como a los fascistas, y así sucesivamente. Algunos gurúes, sin embargo, quedan de los del siglo XX, como McLuhan. McLuhan fue un gran, no sé si psiquiatra, literato, o en todo caso el que inauguró el pensamiento sobre los medios.
canadiense, nació en el 11 y murió en el 80, o sea que no alcanzó, digamos, a conocer la eclosión, no conoció el fenómeno Internet. Sin embargo, sus célebres trabajos nos pusieron el acento sobre lo que hoy vivimos. Bueno, el famoso libro de él, el primero ensayo, más tarde el libro, el medio es el mensaje. Bueno, fue una revolución que nos aproximó a algo que recién en los últimos 40, 50 años empezamos a entender, que era el valor del medio per se, más allá de lo que significaba su contenido. El doctor Lacalle recién lo insinuaba cuando hablaba del valor de la palabra escrita y el valor de la palabra hablada, ¿sí? Son muy distintos. Verba volant, scripta manent, decían los latinos, ¿no? Lo que está escrito queda, las palabras vuelan. Sí, pero luego vino la imagen, entonces ya no hablamos ni de escritura ni de... comenzó la imagen, y después de la imagen comenzaron otros elementos que pasaron a ser no solo herramientas, sino modificar nuestro propio concepto, que es una de las cosas que... Yo confieso que cuando el último aniversario de McLuhan me puse a leer a McLuhan me costó un trabajo enorme, sobre todo por la parte neurológica que había estudiado, y cómo el medio pasaba a ser parte que nos transformaba nosotros mismos, no ya herramienta, sino categoría del pensamiento. Porque no incorporábamos solo la palabra, no incorporábamos solo el contenido, incorporábamos una imagen, incorporábamos sensaciones, incorporábamos emociones, que todas ellas nos terminaban influyendo en nuestra determinación. Esa es la llamada sociedad de la comunicación en la que estamos, que ha cambiado los roles, sin ninguna duda. No era lo mismo el diario político de un tiempo, que era un diario de prédica, un diario de compromiso político, a los diarios posteriores, y a estos diarios que hoy están viviendo una situación de impacto tecnológico tan fuerte que los diarios en papel apenas pueden sobrevivir. En nuestros años de jóvenes periodistas, bueno, Le Monde y New York Times eran las catedrales del periodismo universal. Hoy en crisis, hoy absolutamente en crisis, hemos fundido, sobreviviendo apenas. El propio diario El País de Madrid, que fue la estrella de la última generación del periodismo, viviendo enormes dificultades, y todos los diarios viviendo esta dificultad, bueno, con el impacto de las tecnologías. Entonces, ¿seguirá el diario en papel? ¿Será solo el diario digital? Hoy claramente hay más diario digital que diario en papel. Pero lo que importa es que en definitiva estamos siempre frente al texto, estamos siempre frente a la palabra, estamos siempre frente a lo escrito, cambia el soporte. Pero el medio condiciona. El medio condiciona, es lo que decía McLuhan, lo que explicó él, inevitablemente condiciona porque nos adaptamos psicológicamente y neurológicamente a herramientas distintas, totalmente distintas. Ahora se dice, bueno, con todas estas nuevas tecnologías nos estamos olvidando de esto. Bueno, el hombre siempre olvidó cada vez que progresó. Cuando pasó de la sociedad tribal al mundo de la escritura, ya hubo cosas que redujo de su memoria, porque las escribía y las conservaba. Cuando apareció la maquinita de calcular, uno ya ve que hay muy poca gente que sabe sacar las cuentas, ¿no? Las sacamos los viejos, nomás que nos gusta todavía hacer la cuenta matemática. Son cosas que se van perdiendo porque se van ganando otras. La lectura digital es una lectura distinta a la lectura en papel. La lectura digital lleva lo que se llama lectura en picoteo, es decir, una lectura en la cual el llamador del titular va haciendo que la lectura se haga más rápida, más superficial, y se va pasando de una cosa a la otra. ¿Por qué? Tenemos el título aquí de lo que pasó ayer en Ucrania y acá estamos con quién juega de Centrojá en el Clásico. Y entonces estamos allí y la opción no nos conduce a una lectura mucho más pausada, a la lectura de diálogo que históricamente tiene el papel. Naturalmente uno se formó en el papel, pero hay que entender que todo esto es lo que está viniendo. Ahora, esto es un poder en sí mismo.
es un contrapoder, como lo desarrolló Lenin. Bueno, es y no lo es. Yo diría, es un contrapoder necesario, pero tampoco es la omnipotencia. El síndrome Watergate hizo que muchos periodistas de nuestra última generación se sintieran la omnipotencia de creer que podían tirar abajo gobiernos. Y después que tiraron a Nixon creyeron que también podían tirar a Clinton. No eran las situaciones iguales, pero a Clinton, a quien lo sometieron a toda clase de campañas, bueno, ya no pudieron. Es decir, el medio no es omnipotente, pero es muy importante. Es muy importante y es muy significativo, y esto está viviendo una revolución que no ha terminado. Como bien se decía acá, los roles cambiaron. El debate antes era en el Parlamento y en el diario. Esto cambió completamente. Cuando yo entré a la Cámara en la elección del 62, entré en el 63, el cronista parlamentario era un personaje fantástico. ¿No? Eran grandes personajes que escribían la crónica, hacían un recuadrito con la anécdota del día, tal. Bueno, ahora sabemos que ese personaje no existe más, porque no hay más crónica parlamentaria. Es decir, eso nos va llevando ya al otro tema, que es el impacto de todo esto en nuestra democracia, o en el ejercicio de la democracia moderna, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cambiaron los roles, ya el debate no está más allí. Desde el día en que valió más un minuto en la tele que una hora en el Parlamento, está claro cómo se cambiaron las situaciones. Sin embargo, cada uno fue cumpliendo su rol, porque los diarios siguen siendo esenciales en la formación de la agenda, ¿no? Siguen siendo esenciales en la instalación de los grandes temas, para que luego los otros medios los desarrollen con otras especificidades. La radio, con el espacio para el debate y para el diálogo, que es una modalidad distinta, o la televisión con esa imagen fugaz, ese minuto en el cual hay que pasar el mensaje, y que es tan difícil de que a veces los actores nos adaptemos. Pero la democracia impone eso, hay que irse adaptando, no podemos rechazar los medios. Cuando yo entré al diario Acción a trabajar con 17 años, bueno, mi director, que era don Luis Valleverres, que era un periodista de toda su vida, que había nacido dentro del día, no se había adaptado a la máquina a escribir, escribía a mano, y yo le pasaba los artículos. Bueno, nosotros éramos los campeones de la Academia Pilman, de las 120 palabras por minuto. Después, cuando vino ya la electrónica, fue distinto, que era una mala máquina, pasó rápido. Pero luego vino la computadora, hubo que adaptarse, y lo mismo nos pasó con el taller. Yo nací con un diario en caliente, íbamos abajo, la luz, la tituladora, eso terminó cuando vino el offset y todo lo demás. Entonces, esos son cambios que se van produciendo y que van impactando y que han ido cambiando los roles. La radio hace 30 años se dijo que estaba muerta cuando nació la tele, y sin embargo la radio luego renació en el mundo entero. Hace 10 años Juan Pablo II hablaba del peligro de la televisión y hablaba de que era la niñera electrónica, ¿no? El gran Popper, ¿no? El gran teórico de la libertad, decía que había que regular por ley la televisión y que había que modificar el contenido, ¿no? Porque los niños estaban en la tele, ahora estamos los viejos en la tele, los chicos están en la computadora, no están más, ya no están más en la tele, ¿verdad? Es decir, hay una velocidad de cambio tecnológico, de una revolución que no terminó, que también es un drama para los medios, porque a veces se les mira allá afuera como los grandes poderes, y están batallando todos por su sobrevivencia, porque a su vez los medios tienen una situación distinta a la que la mayoría de las empresas. Su cliente directo no es el que paga la mercadería que vende, porque vive de un avisador o vive de otro que no es el destinatario, no es el comprador del producto, digamos. Es una empresa en consecuencia absolutamente diferente. ¿Cómo impacta esto entonces en la sociedad moderna? Impacta muy fundamentalmente en el concepto de representación. Nosotros vivimos una democracia representativa. Se supone que la representación la tienen el Parlamento y los partidos. Todos sabemos que en los hechos sociológicos no es así.
porque lentamente los medios inevitablemente crearon un fenómeno, un monstruo sin cabeza que se llama la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? Bueno, es un monstruo sin cabeza que no sabemos dónde está. Somos todos y ninguno. ¿Y cómo se expresa? Bueno, se expresa a través de encuestas, se expresa a través del periodista, que normalmente no pregunta en nombre de sí mismo, sino de una opinión pública que recoge y que trata de interpretar para cuestionar al entrevistado en nombre de ese monstruo sin cabeza que no se sabe bien dónde está y que responde a tendencias diversas, a modas distintas, a influencias a veces extranjeras que llegan por los mil conductos que hoy están. O sea, el concepto de representación, que es el núcleo esencial de la democracia, tal cual lo conocemos, hoy sin ninguna duda está golpeado por los medios tecnológicos, como está golpeado también por los corporativismos. O sea, la famosa democracia participativa que se ofrece como alternativa a la representación es esto, es la supresión del vínculo del ciudadano con el poder a través de estamentos intermedios corporativos, que estuvieron muy de moda en el fascismo, después se estuvieron muy de moda en el marxismo, pero que hoy todavía nos siguen comprometiendo la democracia a través de los llamados populismos. Es decir, que estamos viviendo un impacto fuerte sobre la democracia y estamos viviendo un impacto fuerte que los propios medios, todos ellos, están viviendo para sobrevivir, teniendo que adaptarse a nuevas tecnologías, teniendo que adaptarse a nuevas modalidades de comportamiento, teniendo que adaptarse hasta nuevas estéticas, a manejos de tiempo distintos, porque todos nos han ido cambiando el tiempo. La televisión le cambió el tiempo al cine, por ejemplo. Cuando uno mira la Dolce Vita, bueno, sí, que fue una maravilla de nuestra generación. Sí, uno ve las 2 o 3 grandes escenas de Fellini, fantásticas, ¿no? La primera, el helicóptero con Cristo por arriba de los techos de Roma, bueno, ya está, ¿no? Ya uno quedó instalado. Pero luego a partir empiezan a hablar y hablar y hablar y no terminan nunca, digamos, de hablar. Yo lo he visto hace poco porque quería compararlo. Uno ve en cambio ahora La Grande Bellezza, que acaba de ser premiada en el Oscar, y es otro tiempo, es lo mismo, es el mismo tema. La sociedad decadente, la sociedad vacía, el vacío de los mundillos intelectuales, de la moda, de la superficialidad, de la frivolidad en los medios sociales, pero es otro tiempo. ¿No? Ya no se resiste a aquello, el tiempo nos cambió y eso nos ha cambiado a todos. Antes en estos beneméritos clubes que uno añora, sí, llegábamos, bueno, ya viene el doctor y hablaba 1 hora seguida y todo el mundo encantado y nadie se iba. Ahora el que hable más de 20 minutos está perdido, ¿no? Porque la gente ya no le acepta ese medio. Es decir, todo esto nos ha cambiado a todos los tiempos y nos está cambiando y nos va a seguir cambiando. Ahora tenemos el impacto sobre las democracias también, o sobre los sistemas políticos, de las redes sociales, que han demostrado una formidable capacidad destructiva, pero que hasta ahora no han demostrado ninguna capacidad constructiva. Compiten incluso con los medios formales en la velocidad de la noticia, de la cual hablaba recién el doctor Lacalle. Sí, el diario ya no es, hace muchos años, el diario no es el que da la noticia. El diario es el que la explica, el que la contextualiza, el que informa lo que quiere decir esa noticia en el conjunto. Eso es otra cosa, sí, de acuerdo, pero hoy los diarios digitales, la radio, la televisión, son las que ofrecen la inmediatez, pero las redes compiten en eso, con una fantástica irresponsabilidad, yo diría arresponsabilidad. Porque allí no hay redactor responsable, allí es cualquiera que se cuelga y dice que murió o que robó el otro y ahí queda flotando y no hay responsabilidad de ningún tipo, lo cual no deja de ser un fenómeno. Por eso de ahí esa capacidad destructiva fantástica. Bueno, tiraron abajo el imperio de Mubarak en el Egipto.
era la versión moderna de los faraones, que parecía inconmovible allá, como una, más allá que más que una momia, era una pirámide. Bueno, y un día se cayó con toda una convocatoria fantástica de gente. Ustedes me dirán, sí, porque había el caldo de cultivo, porque había el escenario pronto para un cambio, es verdad, pero rápidamente lo precipitaron las redes y sin líder y sin doctrina cayó todo un régimen que tenía una importancia enorme en el equilibrio del Medio Oriente y que parecía inconmovible. ¿Qué se construyó a partir de allí? Nada. No se construyó nada. Se cayó el régimen, caímos en el vacío y ahora estamos de nuevo con una dictadura militar. Es decir, la capacidad de comunicación es muy importante, pero no ha servido aún para construir. Quiere decir que esto precisa aún vertebración, precisa una organización de tendencia, que esa fue la razón de ser y sigue siendo de los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos sino eso? Tratar de que la democracia no es una multitud de a uno, sino que es una construcción en virtud de la cual se va generando unas corrientes de opinión que se vayan canalizando por afinidades, por tendencias, por ideas para el ejercicio del poder y su disputa. Pero esto evidentemente aún no está, y yo diría que es por definición la dispersión, lo cual también tiene algo de peligroso, tiene algo de bueno, y es que ya no hay monopolios posibles en nada. ¿No? Nadie puede ser el dueño de la verdad, porque está en la capacidad que tiene hoy los medios de llegar, que son los que ofrecen esas ilimitadas posibilidades de educación. Lo vemos en Venezuela. La televisión no da la manifestación, pero a través de Internet y a través de las redes le llega a la ciudadanía que está oficialmente desinformada. Por último, para ofrecer una última mirada sobre todos estos temas, creo que más allá de la batalla jurídica, en la cual creo que todos quienes estamos aquí, que somos hombres de derecho, del Estado de Derecho y de la democracia, sabemos que nos quedamos con la primera definición de Jefferson, es decir, o con cualquiera de las dos, que ambas se complementan, ¿no? No hay ningún otro derecho que tenga eficacia y vigencia si no está asegurada la libertad de expresión. Pero luego hay un ejercicio ético, porque como no es posible entrar en la regulación siempre peligrosa, todo está dependiendo a su vez de una ética. Ética de periodistas, ética de empresarios, ética de gobernantes y ética de consumidores o de oyentes. Ética de periodistas, porque el periodista está sometido a la exigencia del rating, a la tentación del sensacionalismo, a la tentación de la violación de la intimidad, a la tentación morbosa a llegar a lo prohibido, que es dentro de las tentaciones de las cuales se quiere manejar. Ética del empresario, que tiene sí una empresa comercial, pero que no vende simplemente una mercadería material, sino que vende un producto, sí, como se dice hoy en la jerga sociológica, pero un producto vinculado a la libertad y a la conciencia. La industria de la conciencia le llama Hans Magnus Enzensberger a todo esto, ¿no? Es la industria de la conciencia, es decir, no es un empresario que pueda manejar esto. Lo dijo la Corte de Justicia norteamericana hace muchos años en un sonado caso, como cualquier empresa comercial. Hay una responsabilidad ética muy, muy fuerte. Del mismo modo, hay también una responsabilidad ética muy importante de los gobernantes. El viejo Truman decía, el que quiera estar cerca del fogón tiene que soportar el calor. Y sí, la libertad genera muchos daños, genera muchos sacrificios, a veces muchas injusticias, pero es el precio que se paga por conservarla ella misma. Y ahí llegamos a la última gran definición o la última gran dimensión de la ética, que es la del ciudadano, la del consumidor. Porque siempre en todos los análisis de la democracia se mira a los dirigentes, se mira a los partidos, nadie mira al ciudadano.
Y el ciudadano es la esencia del sistema democrático. Yo ando mucho por América Latina, llego a la Argentina y uno pregunta por Menem, sí, Menem, no, pero como no lo votaron a Menem, no lo eligieron a Menem, parece que Menem cayó en paracaídas. Y uno va al Perú y Fujimori es un personaje que está allá en la historia, no más o menos con San Martín. Y no es así, el ciudadano es fundamental, porque la elección no es una encuesta. Y estos días que se ha empezado a discutir de nuevo sobre la obligatoriedad o no, yo tengo una posición clara desde siempre a favor rotundamente de la obligatoriedad. ¿Por qué? Porque creo que el ciudadano no ejerce un derecho, tiene el deber. La democracia se asienta en órganos institucionales. Hay un ejecutivo que tiene un deber, hay un legislativo que tiene un deber, hay un judicial que tiene un deber y hay un cuerpo electoral que tiene un deber, y que es el que realiza el acto de gobierno más importante de todo, que es nada menos que elegir el gobierno y elegir el Parlamento. Entonces no es simplemente un derecho que graciosamente tiene el ciudadano. El ciudadano es parte del funcionamiento de la democracia y también es parte del ejercicio de esta libertad de los medios. Porque si ese ciudadano está pronto para comprar sensacionalismo, si está pronto para comprar oportunismo, si está pronto para comprar difamación, si no premia lo que es el buen periodismo y lo condena al ostracismo en beneficio de lo que pueda ser los productos bastardos, bueno, la democracia va a estar sin duda comprometida. Hay quienes lo miran con pesimismo. Nuestro amigo Vargas Llosa escribió ahora La civilización del espectáculo y piensa que la información se ha trivializado, que la información se ha banalizado, que en definitiva la alta cultura, ya lo decía Eliot hace 50, 60 años, se ha perdido en beneficio de una cultura de masas, que a veces no se sabe si es cultura o qué lo es. Sí, todo eso es verdad, pero con eso hay que convivir, con eso hay que batallar y con eso hay que tratar de lograr que la mayor calidad llegue por los mejores medios, porque como el medio es el mensaje, también hay que pensar que el mensaje es el medio. Muchas gracias. Muchas cosas para pensar. Mañana vamos a tener el debate, pero hay todavía tiempo para algunas preguntas. No para los periodistas. Los periodistas están amordazados hoy, les toca mañana, pero sí para los expresidentes. No sé si tienen unas preguntas. Largo yo una o dos para que vayan entrando en calor. Hace unos cuantos años, estando el doctor Lacalle en visita oficial en el Reino Unido, a mí me tocó estar con él, y después de una recepción, como a veces sucede, queda la rueda con los periodistas. Y nosotros estábamos viviendo una experiencia que, como uno está en el gobierno, cree que es única, de que lo que nosotros hacíamos y decíamos, después cuando agarrábamos el día siguiente el diario, escuchábamos la radio en la televisión, se veía distinto. Cosa que uno va aprendiendo con el tiempo, que le pasa a todos los gobiernos. Entonces, ahí, medio calzón quitado a los periodistas que están, dicen, pero usted, dice, no es un problema nuestro, dice, ustedes transmiten mal. Es una respuesta estándar del comunicador a la postura estándar del político que se enoja porque no ve reflejado en los medios eso que le dicen. A lo cual yo le decía, pero si tú sabes que yo transmito mal, transmití bien, porque si sabes lo que está mal, por oposición sabes lo que está bien, ¿por qué no transmitís lo que está bien? No, pero no ocurría. Mi pregunta es, que eso lo deben haber experimentado ustedes, si no hay ahí un fenómeno que va mucho más allá de si el medio es el mensaje, sino que hay, no hay un canal neutro entre el emisor de la noticia o del hecho y el transmisor, que va más allá de la distorsión, no es la palabra que pueda producir el medio, porque es televisión o porque es radio, porque no sé si es algo sobre lo cual ustedes quisieran comentar. François Furet, que es un gran historiador francés, historiador de la Revolución Francesa y de la
de la Revolución rusa, escribió en uno de sus trabajos, dice: el historiador es un gran intermediario entre tiempos distintos. Y él decía: el periodista es un gran intermediario que debe distinguir entre el ruido del momento y el viento de la historia. Esa es siempre el agonismo del periodista, cómo desprende la anécdota de lo que representa una noticia más trascendente. Bueno, los que están acá son todos periodistas de opinión, entonces esto lo viven. El otro periodista, el que está en la fragua de la noticia, el que anda de movilero en la calle, lo que está buscando es la curiosidad, lo que está buscando es y ahí viene un juego doble. Por un lado, yo creo que a la política le ha hecho mucho daño el teatro, el cine, la televisión, en un cuestionamiento ácido a la vida política, ¿no? Uno mira House of Cards, por ejemplo, seguía de moda y dice: bueno, este es el espectáculo universal del cinismo, digamos, ¿no? Bueno, sí, la política tiene algo de eso, tiene algo de todas esas cosas. La magnífica película Lincoln, por ejemplo, que mucha gente fue pensando que iba a haber una biografía de Lincoln y se encontró con que era la durísima negociación de Lincoln con los diputados para conseguir 2 votitos que establecieran no ya la libertad, la libertad de vientres, digamos, y la liberación de la esclavitud, sino simplemente el principio de igualdad ante la ley. Pero también es verdad que los políticos contribuimos muchas veces con nuestro propio estilo de controversia, con nuestro propio alimento de la desconfianza, cuando se instala la política de la sospecha. Hay países que han pagado un tributo salvaje a todo eso, ¿no? ¿Verdad? Yo miro España, nosotros conocemos bastante España, vamos con frecuencia. En España yo no recuerdo los últimos, diríamos, 10 años, días en que yo no abriera el diario y no estuviera titulado un escándalo. No recuerdo. Ustedes me dirán: bueno, pero son verdad. Sí, son verdad, pero no sé si eran lo más importante del día tampoco, ¿no? Pues ahí hay un ejercicio intermedio que, como decimos, es fundamental al equilibrio de la sociedad, al equilibrio de las libertades. Pero es lo que vivimos todos los días en el ejercicio de nuestras libertades, ¿no? Que las tenemos que ejercer, pero saber hasta dónde llega el derecho de los demás. Tenemos derecho a oír música, como no, pero si prendemos a las 3 de la mañana al mango y no dejamos dormir al de al lado, bueno, es el ejercicio abusivo, ¿no? Tenemos derecho a manejar y la libertad ambulatoria, pero no tenemos derecho a subir con el auto por la calle. Es decir, ahí están los códigos de convivencia que a veces nos cuestan asumir a los propios políticos y a veces a los autores, porque seguro el morbo es muy fácil de contribuir, el morbo es muy fácil de desarrollar. La explotación de los sentimientos bajos siempre ha sido mucho más publicitable que la explotación de los sentimientos bondadosos. Desgraciadamente es así. El ratón Mickey, que era buenísimo, parecía un bobón. El Pato Donald, que era un enojado, un egocéntrico, un cuestionador, era el gran príncipe de los cómics de los años 40 y 50, porque era el enojado, el que criticaba, que no le gustaba nada. Entonces, yo creo que con eso hay que convivir. Y ese es el equilibrio ético entre todos los actores que yo hablaba aquí hace un rato, dentro de un cuadro de libertades. ¿Hay respuesta única? Nunca hay, y yo creo que nunca la va a haber. Y además van a ir cambiando también en función de los poderes, ¿no? De los medios, de la influencia de los medios, ¿no? No es lo mismo el editorial que escribíamos antes y que se contestaba con otro editorial al día siguiente y que en el fondo era un fenómeno de élite que no circulaba más allá de muy pocas personas, ¿no? A lo que son los fenómenos masivos hoy, que se instalan rápidamente y a veces con los disparates más fantásticos, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que es el precio que pagamos por la libertad, que hay que pagarlo con gusto, pero al cual hay que servir todos los días tratando de hacer buen periodismo y buena política y buena ciudadanía sobre todo. Yo creo que aquello de que la noticia es que el hombre mordió al perro y no que el perro mordió al hombre es verdad.
Es decir, lo excepcional llama la atención, lo normal no. El hígado nadie sabe dónde está hasta que le duele. Después yo no sé de qué lado están, porque funciona y cumple su función correctamente. Yo creo que a veces al periodista nosotros tenemos que conocerlo un poco más y darle más un lugar de igual que el lugar de mero instrumento. A veces creo que transmitimos la sensación de que son instrumentales a nuestros planes, pero nada más. Y esto no solamente es no digo menosprecio, es un juicio equivocado, sino que genera a veces ciertas antinomias, más allá de las normales. Cuando se eligen los voceros, por ejemplo, en los Estados Unidos ustedes verán que el pobre vocero de la Casa Blanca tiene la cara así, pero cumple una función. Hay una especie de amortiguador entre el señor Obama y los periodistas, que son unas fieras, y al pelirrojo lo tienen a mal traer, y el individuo tiene que tener un gran equilibrio, tiene que saber lo que piensa su jefe para no decir nada desubicado o que esté fuera de la línea, pero al mismo tiempo haciendo la vulgata y preservándolo al otro individuo, como el fútbol americano, ¿no? Que tiene la pelota, va atrás y los otros van empujando y abriendo camino. Ese sistema del vocero yo lo intenté, creo que fueron 10 días. Es muy difícil entre nosotros, porque es un país chico, entonces, che, fulano, Emiliano, yo te llamo, Martín. Es terrible poner en el Uruguay, que es un pequeño pueblo, poner a alguien con esa. Y además, siempre iban a buscar para ir directamente al presidente. Entonces yo creo que en esa relación nunca vamos a estar conformes ninguna de las dos partes, y eso es bueno, porque el día que el periodista diga el presidente es un genio, no se equivoca, está equivocándose, porque no hay presidente genio. Y tampoco nosotros podemos decir este es mi preferido porque dice que soy alto rubio de ojos celeste. Tiene que haber una tensión. Yo por eso soy muy partidario de que con la prensa se hable, se tengan esos tipos de sobreentendidos, que son los que pueden a las metidas de pata que todos hacemos, y a veces las injusticias que puede cometer el periodista sin darse cuenta, las amortiguemos, pero no puede ser una relación idílica ni nada que se parezca. Al contrario, tiene que uno hacerlo sentir que tiene que dar examen. No, yo digo cualquier cosa y me va a sacar bien. No, yo tengo que tener la sensación de que estoy sobre la punta de los pies. Y el que me está interrogando, me está haciendo reportaje, me está preguntando, también sentir que está dando examen de su habilidad de sacar lo que yo no quiero decir, o de buscarle la vuelta en la que uno lo pone en incómodo o lo llevan a la zona que no le gusta de la noticia. Es una relación que tiene que ser muy conversada entre el poder y los periodistas, y al mismo tiempo distante. Es decir, uno puede ir a almorzar con un periodista. En Montevideo, que hay 4 o 5 lugares para almorzar más o menos públicos, ¿cómo se ve eso? Se los pregunto a los propios periodistas para que mañana lo contesten. Es decir, mañana yo invito a mi amigo Castro a almorzar. Yo no, pero lo invito a la calle Pou, lo invito a la Rañaga. No va a ser bien visto. Yo mañana voy al diario El País, que no voy, antes iba los miércoles, ahora no voy. ¿Y qué vino a hacer este? Entonces es un medio que también tenemos que analizarlo. Es un medio muy chico, como medio chico, infierno grande, y yo creo que hay que pautar el relacionamiento para evitar los conflictos. Bueno, antes de pedirle al doctor Tejero que cierre, un par de comentarios para dejarlos picando para mañana, cuando le toque a los comunicadores. Acá se habló, yo coincido, de que había una gran transformación que es producto de la aparición de tipos de medios nuevos, la radio primero, la televisión después, y que eso genera consecuencias. El doctor Sanguinetti decía que hay que adaptarse. De esas consecuencias hay 2 que se las dejo para mañana, que yo creo que son, sí, está bien, puede ser que sea propio de esta evolución de los medios, pero que tienen un impacto sobre el funcionamiento de la democracia que no es bueno.
La primera es la lejanía. El doctor Sanguinetti mencionaba, bueno, nosotros antiguamente íbamos al club y hablábamos y tal, y eso es cierto. Y la gente tenía un contacto con el candidato, sabía quién era, hablaba con él, conocía sus opiniones y demás. Eso se ha perdido enormemente, porque no es lo mismo estar oyéndolo del otro lado de la radio o viendo y oyéndolo del otro lado de la televisión. Es decir, que en el juego de los medios de comunicación, en el funcionamiento de la democracia, hay un efecto de lejanía que me parece a mí que no es bueno. Se lo dejo picando. El segundo, que no es achacable a los medios, pero que es un fenómeno que se está dando, y no solo en el Uruguay, es que la evolución, la oferta, el crecimiento de la oferta, digamos, de noticias, de información, de lo que sea, a través de los medios, lo que está provocando es una reducción del esfuerzo del ciudadano por informarse. Es decir, alienta, fomenta, favorece la pasividad del ciudadano, que entonces lo que hace es llegar al umbral de la mínima información para votar. Y no hay más esfuerzo. Yo me siento en casa y bueno, más o menos veo, ya está cumplido y voy y voto. Y yo creo que es un fenómeno negativo. Y el otro, que no es una consecuencia necesaria de los medios, sino yo creo, por opinión, que es una distorsión que está ocurriendo, no en la prensa escrita, sí en las en algunas radios y en algunos informativos, es el comunicador que mezcla, quizás sin darse cuenta, la noticia con el comentario y con la opinión. Es decir, que en el transcurso del informativo, sea de radio, sea de televisión, va comentando. Fulano dijo tal cosa, pues disparate, como se me dice qué. Y eso yo creo que es sumamente pernicioso. Una de las cosas buenas que tenían, si se quiere, o tendrán, o tienen los diarios, es que está clarito lo que es opinión de lo que es noticia. En cambio, en lo otro hay un entrevero de los tantos que es, a mi juicio, riesgoso y negativo, ¿no? Tomás, no sé si tú quieres cerrar. Mañana a las 7, redondilla, ¿no? Bueno, escuchamos presidente Lacalle, presidente Sanguinetti, rector, decano, profesor Posadas, señores y señoras. Creo que ha sido buenísima esta jornada. Yo traía algunos apuntes de algunas cosas que quería comentar y los dos ilustres oradores me las han ido sacando, me han dejado con poca cosa para poder cerrar. Un comentario, Chesterton decía que uno puede caer en idolatría no solamente por creer en falsos dioses, sino también por generar falsos demonios, ¿verdad? Y creo que en este tema de la relación de este tríptico muchas veces se generan demonios. Cuando uno lee, sobre todo material producido por Flaxo Ecuador, uno lee y hablan de las democracias maduras, las democracias jóvenes, ahí vemos donde catalogan Uruguay, ¿no? Porque normalmente caemos como democracia joven y no como democracia madura, a pesar de que entiendo que tendríamos que ir por el otro lado. Ven siempre a los medios de comunicación como el medio que debilita o el que hace de alguna forma una tarea perniciosa en cuanto a la formación de opinión del ciudadano. Y ven a los medios clásicos en eso, la tele, la radio, la prensa, y omiten esto de lo que hablaban los dos presidentes, que no es menor, y que coincido con el presidente Sanguinetti en que de alguna forma lo que tiene que ver con la red puede llegar a ser complicado, como en el caso de Egipto, pero creo que, y es opinión, es más bueno lo bueno que lo malo. Cuando uno analiza el caso de Cuba y de la bloguera, creo que por todos conocidos, de Giovanni Sánchez, se da cuenta que la pobre mujer tuiteando a través de SMS, porque en Cuba no sé si están al tanto de que de los 11 millones de personas que aproximadamente viven, hay unos, creo que 30.000 o 15.000 que tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces la mujer con un medio rudimentario que parece casi de la edad de piedra, hace conocer su opinión y no tiene respuesta. Es decir, que a través de Twitter manifiesta algo que ella se entera si la llaman o si la cruzan por ahí o si alguien se la hace llegar a través de vaya a saber Dios cómo, para poder ver. Entonces creo que si bien de alguna forma ese mecanismo tan irresponsable de estos medios nuevos debilitan las democracias, también de alguna forma trabajan para un bien mayor, que es debilitar los autoritarismos, ¿verdad? En esa trilogía que planteábamos desde la cátedra de democracia, política y medios, cae
caigo también en algo que refirió el doctor Sanguinetti, que es el tema de la ética, ¿verdad? Desde el binomio Thatcher-Reagan se generó una suerte de pospolítica en la cual se mide de alguna forma a los políticos por su eficiencia, lo cual entiendo que es bueno. Medir a una persona por cómo hace las cosas, si las hace bien, las hace mal, está bueno. Esa eficiencia derivó en que los que no son eficientes han tratado de derivar el centro o el foco de su atención hacia una política del ego, esa media política que se ha generado, en la cual vemos que los candidatos manejan un tema absolutamente centrado en su persona. Y para cortar, bajándolo al Uruguay, creo que entramos en una discusión donde vale más muchas veces lo estético que lo ético. Lo vemos todos los días, ¿no? Apreciamos discursos que de aquella trilogía de Aristóteles del etos, patos, logos, manotean lo que pueden para tratar de construir un discurso que no necesariamente termina de ser un discurso ni afinado para el receptor ni afinado para la democracia. Es muy difícil comunicar cosas difíciles. En el caso de nuestro país, por situar un hecho histórico, la situación generada con los detenidos desaparecidos es algo que a todos nos duele, ¿verdad? Me salgo de este tema para no caer en eso porque es polémico. Si uno lo traslada a hechos dolorosos de otras naciones que han manifestado, uno ve el discurso de Robert Kennedy en el momento del asesinato de Martin Luther King y verdaderamente se encuentra con un tipo que comprende lo que es Aristóteles y sabe transmitir cuando dice: a este hombre lo mató un blanco, a mi hermano también lo mató un blanco. Transmite un dolor, de alguna forma muy sentido, que si uno lo ve o lo traslada al discurso del presidente Arias Navarro cuando dice España no ha quedado viuda, ha quedado huérfana, no lo siente de la misma forma. Entonces, el etos yo creo que es fundamental en la transmisión del mensaje, por lo cual lleva a lo que decía el presidente Lacalle, que el político no tiene más remedio que profesionalizarse, es decir, la fuente se profesionaliza para que ustedes los periodistas de alguna forma puedan ser unos conductores de lo que el político realmente desea, ¿verdad? Yo creo que mañana en eso vamos a tener verdaderamente una información y algo muy amplio, porque las 3 personas que nos van a acompañar son de lo mejor que tenemos y nos van a dar una idea muy buena. Los esperamos a las 19 en la sala Bauzá, doctor Posadas. ¿Así? En la sala Bauzá, según me informaron. Pero igual queda cerca. Es acá enfrente, sí. Así que no tenemos cómo perdernos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.